Hey Souls, soy Meli, su host en Sculpture Soul, el podcast, donde miramos para sanar e incomodamos para crecer. A través de historias personales, te enseño a cómo quererte más, empoderarte de tu historia y sobre todo creer en tu voz. Hola Souls, gracias por estar aquí en otro episodio de Sculpture Soul, the podcast. Como siempre digo, para mí es súper valioso que tú estés aquí con tantos podcasts que hay en este mundo. Significa mucho para mí. Hoy, en otro segmento de Special Souls, tengo una invitada muy especial, Catherine Castro, aquí conmigo. Y tengo intencionado, como ya está acabándose el año 2022, como hablar de esos cierres de ciclos y también de cómo a veces podemos sabotearnos sin darnos cuenta o procrastinar o como básicamente abandonarnos, y eso impide que muchas veces cumplamos metas. Entonces hoy vamos a desmenuzar todo lo que hay debajo de eso y internamente qué hace que no podamos cumplir nuestras metas y vivir la vida que queremos. Entonces, ¿quién es Catherine? Bueno, en primer lugar, quiero darte las gracias por invitarme. Es un honor estar aquí, conocerte en persona, ver realmente lo mucho que has crecido. O sea que te auguro muchos éxitos y que sigas así. Mi nombre es Catherine Castro, yo soy licenciada en psicología. Me dedico básicamente al bienestar emocional, a que las personas puedan encontrar ese bienestar integral que es tan importante para nosotros los seres humanos. Tengo un podcast también dirigido para público, pero los invitados son especialmente psicólogos, ya que es un podcast precisamente de psicología y salud mental. Tengo también un centro de salud mental que se llama Punto de Equilibrio, donde estamos muchos especialistas que estamos bastante preparados, bastante estudiados y con la intención de que cada persona que llega ahí pues pueda encontrar bienestar y sobre todo conectar con la vida que quiere crear y que merece vivir. Básicamente. Chulísimo. Entonces, cuéntanos un poco cómo nace Embrace the Talk, que así se llama tu página también de Instagram. Bueno, Embrace the Talk es mi marca personal. Embrace the Talk nace en el año 2018. Y bueno, esa pregunta es como tan profunda, pero Embrace the Talk es mi historia personal. Cuando yo elegí ese nombre, yo lo elegí porque muchas veces queremos abrazar las conversaciones externas. Tú sabes, los ruidos externos. Embrace the Talk significa en español abrazando la conversación. Y a lo largo de mi vida y de todos los procesos emocionales que yo he vivido, me di cuenta que la verdadera conversación que hay que abrazar es la interna. Y por eso elegí ese nombre. Embrace the Talk nace de situaciones de salud mental que yo viví, situaciones también de salud, no solamente mental, sino también física. Y es lo que realmente como que engloba mi historia personal, pero también es como una invitación a las personas a que abracen sus conversaciones internas, que son precisamente las que lo van a llevar a cada uno de ellos a lograr el destino que merecen vivir. Lo sentí eso. Eso como que encapsula muchísimas cosas. Wow, me identifiqué de dos maneras. Me identifiqué porque me vi en mi pasado de como que a la hora de relacionarme con las personas, como que de enfocarme en su historia, cómo mejorarlos a ellos, cómo salvarlos a ellos, como defensa de ignorando mi propia historia o el not embracing my inner talk, como tú dices. Y me identifiqué también porque somos expertos como humanos en enfocarnos en hablar de las otras personas o chismear o juzgar para sentirnos superior realmente. O sea que cuántas cosas encapsula ese nombre, me gustó mucho. Sí, sí, y tú has dicho una gran verdad. Es como cuando abrazo la conversación interna con lo que tú te encuentras de frente, a veces no es fácil, pero qué valiente aquel que se enfrenta a escuchar qué hay dentro de él para poder transformar precisamente lo que no está funcionando. Entonces es muy valioso que tú lo digas y que tú seas tan valiente también de reconocer que tú también has estado ahí. Porque muchas veces no queremos vulnerabilizar que no somos perfectos.
O sea, yo me siento aquí hoy y te puedo decir, Meli, que yo metí mucho la pata. Yo hice cosas que miro atrás y yo digo, wow. Pero entendí al abrazar mi conversación que yo no podía hacerlo diferente en ese momento porque yo estaba muy enfocada en lo de afuera y no en Catherine. Entonces, poder decir esto a voz alta sin sentir un miedo alguno de que vayan a juzgarme por mi pasado, lo que sea, me hace ser para mí una persona realmente congruente porque todos tenemos un pasado. Pero yo creo que lo que hace un presente valioso es precisamente abrazar ese pasado sin juicios, pero viéndolo como un maestro para cosas que me enseñaron, que no quiero repetir y cosas que quisiera seguir teniendo. Qué sanador eso. Sí. Me identifico también. También me metía de pata, estaba ahí, muy fuerte. Y eso, wow, y exacto, eso externo que tú dices, es como que en vez de arreglar las situaciones o responsabilizarte de las situaciones, tú estás tan enfocado en lo de afuera que hasta llegué a esconder cosas que debí decir por miedo a quedarme sola, por ejemplo, que en verdad, si tú lo miras, puede ser un acto egoísta porque tú no estás responsabilizándote de lo tuyo por miedo a que las personas se vayan, pero 100%. en verdad, no sé, como que, wow. 100%. Bueno, en verdad una de las no. Mi parte favorita de tu página, que me encanta, que tú lo sabes, es el rinconcito del bienestar. Entonces yo quiero saber cómo surgió esa idea, qué te inspiró. Mira, a mí me gusta desde muy pequeña los cuentos. A mí siempre me ha gustado leer. Y una de las cosas que yo más uso en terapia es precisamente los cuentos. Porque al final del día tú no, como terapeuta, no es nada ético que tú le digas a los demás qué hacer. Pero a través de una historia tú le haces una invitación a la persona a que pueda, de alguna manera, conectar con esa historia e interpretar lo que esa persona necesita en ese momento. Entonces yo decía, estamos en este mundo para dar. Esto que yo hago en terapia con las personas, ¿por qué no hacerlo también en una página donde tengo tal vez más visibilidad y pueda servir de esperanza, pueda servir de introspección para los demás? Pero cada historia que yo elijo, créeme que es porque yo estoy pasando un momento específico. O sea, es como una forma también de yo hablarme a mí a través de ese cuento y qué maravilloso que más personas puedan identificarse con esa historia. Tal vez en interpretaciones diferentes, porque cada quien está viviendo su situación, pero cada historia que elijo en el momento que la elijo es porque es algo que estoy viviendo. Y tengo que admitir que con tantas cosas que tengo actualmente he dejado un poquito a un lado el rinconcito, pero lo voy a retomar porque realmente es uno de mis segmentos más chulos y uno de los que más disfruto también. Se ve. No, Sí. y qué chulo que a través de cuentos vi 3 cosas. Vi que encontraste una manera de, no aconsejar, pero como de darle como una mano, una ayuda a cualquier paciente que tú estés acompañando. También una manera de tú compartir tu historia en tus redes sin quizás sentirte tan expuesta. Sí. Y también una manera de no decirle también a tus seguidores exactamente cómo tomarse la historia, que como Claro. que lo que te sirve a ti no es lo que le va a servir a ellos, pero a través de una historia como que cada quien lo interpreta diferente. Entonces, básicamente, con una sola historia tú puedes llegar a más personas de diferentes maneras. Qué chulo. 100%. Gracias. Entonces, podemos empezar escuchando tu cuento de hoy. Claro. Bueno, como Melissa me dijo que íbamos a estar hablando del autosabotaje, yo elegí el cuento del elefante encadenado y voy a hacer la introducción como si estuvieran en mi página. Muy bien. Que dice, bienvenidos al Rinconcito del Bienestar, donde juntos vamos a estar contando historias para sanar. Hoy con la historia de El elefante encadenado. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Y el animal que más me impresionaba era el elefante. Me fascinaba sus enormes dimensiones y su fuerza descomunal. Sin embargo, después de la actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una estaca que estaba clavada en el suelo con una cadena que le aprisionaba una de las patas. La cadena era muy gruesa, pero la estaca era un minúsculo trozo de madera, clavado a pocos centímetros de profundidad. Me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza también podía tirar de aquel minúsculo tronco y liberarse, pero lo impresionante es que no lo hacía.
Aquel misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Tras preguntarle a mis profesores y parientes que consideraba sabios, la respuesta que me dieron algunos fue la siguiente. El elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. ¿Y si estaba amaestrado, por qué lo encadenaban? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente, hasta que alguien resultó ser lo suficientemente sabio que me dio una respuesta convincente. El elefante del circo no se escapaba porque estuvo atado a una estaca parecida desde que era muy pequeña. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefantito recién nacido sujeto a la estaca. Seguro que en aquel momento el animalito tiró y tiró tratando de liberarse. Debía terminar el día sumamente agotado porque aquella estaca era más fuerte que él. Día tras día debía volver a intentarlo con el mismo resultado. No salía. Y así hasta que un día terrible, para el resto de su vida, el elefante aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese poderoso elefante no escapa porque cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió de pequeño. Y lo peor es que jamás volvió a poner a prueba su fuerza. A menudo a las personas nos pasa lo mismo que al elefante del circo. Vivimos encadenados a cientos de estacas que nos quitan libertad. Pensamos que no podemos y nos quedamos estancados en ello por situaciones que vivimos y dejamos de intentarlo. Hemos crecido llevando este mensaje autoimpuesto por nuestras historias, por nuestras situaciones vividas, pero muchas veces nos quedamos en la historia que hemos vivido y no nos encargamos de crear una historia diferente. Gracias por acompañarme en este rinconcito del bienestar. Espero que les haya gustado. ¡Ay, me encantó, qué original! Me llevé dos cosas y no sabía o no sé qué conexión tienen con el autosabotaje. O sea que aprenderé varias cosas hoy. Vi que él siempre tuvo esa estaca desde que era chiquito. O sea que para él también era como que familiar. Quizá él estaba cómodo con esa estaca porque él no conoce su vida sin la estaca. Entonces 100%. es como esa zona de confort. 100%. Eso por una parte. Y por otra, lo ciego que a veces vivimos de creer que podemos cambiar nuestra acción sin cambiar el lente que lo estamos viendo, nuestro punto de vista, que para mí es lo que hace la terapia. Como que yo lo expliqué los otros días porque me vino a la mente como esa leccioncita y fue como que, por ejemplo, yo no puedo querer ahora brindarme más amor a mí misma, amor propio, y dejar de darle todo a los demás si yo pienso que ser buena persona es darle todo a los demás. Porque si yo digo ahora me voy a dar más amor a mí misma, voy a dejar de darle todo a los demás, me hace mala persona, yo voy a estar yendo en contra de mis sentimientos y mis pensamientos y de mis valores y de mi ser. Entonces la gente piensa que, como muchas veces pensamos, yo también lo he pensado, que, no, voy a dejar de darle a los otros y voy a empezar a darme a mí misma ya. Cambié esa acción, qué fácil. Pero yo voy a tener esa espinita dentro de estoy siendo mala persona por no entregarle todo a todo el mundo. Entonces cuando tú cambias el lente de, quizá no entregarle todo a todo el mundo y darme un poquito a mí no me hace ser una mala persona, me hace ser responsable de mí misma o algo así. Y tener una vida en balance también. Porque la realidad es que hay algo que yo siempre le digo a mis pacientes, y eso es algo que también he dicho al ojo público, y es que hay que dar y recibir de la misma manera. Y abrirnos a esto nos enseña también que podemos ser amados, pero que también podemos amar. Porque muchas veces nos damos a los demás tratando de buscar una manera de no sentirme solo, una manera de sentirme aprobado, reconocimiento, pero ¿qué me está costando a mí eso? Me está costando quizás mi salud mental, mi salud física en ocasiones. ¿Cómo yo pudiera crear el balance de poder estar, pero también saber decir cuándo no puedo y cuándo tampoco quiero? Cuando no quiero, poderoso. Exacto. Entonces, la historia se asemeja mucho al autosabotaje, Meli, porque desde que somos pequeños, nosotros vamos creciendo con frases, con cosas que nos marcan, tanto de nuestra infancia,
no solamente de nuestros padres, sino personas que simularon ser una figura importante en nuestra infancia también. Un profesor pudo haber sido, los abuelitos, también la sociedad. O sea, cuántas cosas nosotros vamos de alguna manera absorbiendo desde que somos pequeños y es como esa estaca. Es como si me dijeron que yo no era buena en matemática, entonces yo no voy a ser buena en nada, porque yo tenía que destacarme en matemática. Entonces, como yo no me destacaba en matemática, yo nunca me daba la oportunidad de explorar otras fuentes en las que yo pudiera ser realmente buena. Entonces, ¿cuántas más personas no han estado ahí? Y cómo no hemos ido arrastrando todo eso. Y cómo uno también en la adultez dice, wow, es verdad, me destaco en esto, pero no soy buena en matemática. Como que ahí sería, ser exitoso es ser bueno en matemáticas. Si no soy bueno en matemáticas, no voy a ser exitoso en mi vida y te tranca. Exactamente. Entonces, tú puedes estar teniendo éxito en muchas otras áreas de tu vida, pero como tú no tienes éxito en esa, tú entiendes que tú no te lo mereces. Porque esa es la que tú querías, pero ¿qué hay detrás de esa búsqueda de ser exitoso para ser bueno en matemáticas? ¿Qué hay detrás de eso? Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Y son las narrativas mentales que nos vienen acompañando a lo largo de nuestra vida. Quizás cuando tú le fuiste a pedir ayuda a tu mamá y a tu papá en alguna ocasión, quizás estaban teniendo un día muy difícil, quizás estaban dando lo que podían con lo que tenían en ese momento y no te prestaron atención en ese momento. Y la narrativa que tú te creaste es que mi mamá y mi papá no me quieren. Y te pasaste la vida entonces intentándolo todo solo porque tu mamá y tu papá en ese momento no te prestaron atención. O quizás realmente no te lo daban, porque pasa también. Uh-huh. Pero la realidad es, esta narrativa te viene acompañando durante toda tu vida y es una narrativa que te hace creer que tú tienes que poder con todo sola y que tienes que poder con todo al mismo tiempo. Pero es una narrativa que te lleva al autosabotaje porque la realidad es que tú no vas a poder siempre con todo al mismo tiempo y que es una narrativa que en la actualidad no te funciona porque si te reconoces como adulto y no como esa niña que tuvo que sobrevivir y crear esa narrativa para sobrevivir en ese momento, y te cuestionas un momento esa narrativa y dices, pero yo tengo la capacidad de hacerme responsable y crear ambientes diferentes y elegir personas que sí se vayan a ocupar en atenderme, en amarme y en estar disponibles para mí en los momentos que yo lo necesite. Uh-huh. Entonces quizás como adulto tengo la capacidad que no tenía como niño de cambiar esa narrativa y decir, sí, puedo crear círculos en los cuales me prestan atención y me sienta amada. Y ya dejo de sabotearme. Y ya dejo de querer creerme omnipotente y la superheroína. Porque al final del día, cuando te cansas porque te llevas al límite, viene el autosabotaje. Tú sabes que me hizo acuerdo que me pasaba con las amistades antes. Como que las que me querían en un lugar me invitaban, era como que, ay, qué pereza. Pero cuando no me invitaban a un lugar, era como que, ahí que yo quiero estar. Uh-huh. Entonces, como de dónde nace la creencia de que tú tienes que luchar y esforzarte por conseguir amor. Y es como eso. 100%. Y vamos creando esa realidad como de rechazo en nuestra vida, creyendo que, ay, mis amigos no me aprecian o no me quieren. Y tú has dicho algo súper importante que me encantaría como hablarlo aquí, es este tema de las relaciones, y no solamente relación de pareja, sino todo tipo de relación. Y es que si tú eres una persona que estás acostumbrada al drama, porque muchas veces el querer buscar sentir como que ahora es que yo quiero ir, ahora es que yo quiero ir, y como que tú dices, pero ¿por qué cuando me invitan entonces no quiero ir? Pero cuando no me invitan entonces es que quiero ir. Claro, estoy creando ese drama, estoy creando ese conflicto interno. Y cuando tú vas creciendo y tú te das cuenta y tú empiezas a romper patrones y tú dices, bueno, hoy no quiero ir, le voy a decir que no voy, pero si me invitan y voy, perfecto, pero si no quiero no pasa nada, no me voy a entrar en esa conversación conflictiva internamente. Pero de repente tú te das cuenta que un día tú te encuentras ya como adulto, consciente, no me invitaron. Y tú te encuentras haciendo ese drama. Tú vas a crear un escenario conocido porque es lo que te parece normal. Y ahí es donde viene el autosabotaje. Muchas veces pasa que cuando una pareja
o una persona sale de una relación tóxica y entra en una relación saludable y dice, wow, todo está bien, no hay conflicto, no estamos peleando, ¿qué es lo que pasa? En cualquier momento tú se va a ir a la... Y tú eres quien empieza a crear esa situación, pero realmente no está pasando nada. Pregúntate por qué lo estás creando. Y eso me pasó una vez en terapia a mí. Mi terapeuta me confrontó y me dijo, todo está bien, pregúntate por qué estás creando el drama, por qué estás creando la catástrofe. Y muchas veces hacemos eso porque la catástrofe y el drama es lo que nos resulta conocido, pero no necesariamente lo que es conocido para nosotros sea saludable realmente. Es como que hay drama, esto es normal, check, 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 esto fue lo que yo vi siempre, esto es lo que está bien. Pero la calma es como que, ¿dónde yo estoy parado? No me encuentro, no sé dónde pararme, esto no está bien, esto no se siente seguro. 100%. Y otra forma de autosabotaje que va mucho con el cuento es cuántas veces tal vez te dijeron a ti tú no puedes o tú no lo vas a lograr o esa carrera no o cómo tú te vas a dedicar a esto ahora y tú vas creciendo con frases de que tú eres pequeña, que tú no puedes o mira esta ahora y cuando tú te lanzas ahora, que tú te lanzas a este proyecto, por ejemplo, tú vas a encontrarte tal vez como en un conflicto interno con algunas cosas que tú viviste de pequeño o de adolescente. Y tienes dos opciones. O confrontas el pensamiento y te confrontas a ti de una conversación interna contigo misma y te das cuenta que ya no estás en el mismo lugar. O te autosaboteas para crear entonces lo mismo. Y de alguna manera evidenciar que es lo que inconscientemente hacemos, de que esa persona que te dijo eso en aquel momento tenía razón. Sí, porque es más fácil tener la respuesta que ya tú sabes que va a pasar que tener la incertidumbre. Totalmente. Así somos. Totalmente. ¿Cómo tú definirías el autosabotaje para que nadie se quede confundido? Yo defino el autosabotaje como esa forma de obstaculizarnos nosotros mismos para lograr nuestras metas, para lograr resultados y que obviamente nace de manera inconsciente, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería lo ideal? ¿Cuál es el paso ideal para el autosabotaje? Hacernos conscientes de cuáles son esas narrativas mentales que nos vienen acompañando a lo largo de nuestra vida y que ya no funcionan. Para saber cómo confrontarlas en los momentos que se presenten. Y dejar de obstaculizarnos a nosotros mismos. Porque al final cuando nos autosaboteamos, nosotros somos lo que estamos haciendo nuestro peor enemigo en ese momento. Nosotros somos lo que realmente estamos evitando ese crecimiento. Y hay diferentes tipos de autosabotaje. Procrastinar, perfeccionismo, la búsqueda constante de aprobación. O sea, hay muchas formas de autosabotearte. Entonces yo diría que mi invitación es que si te encuentras ahí y no sabes realmente en cuál estás parado en este momento, pudieras indagar para saber cuáles son las herramientas que necesitas para poder lidiar con eso. Porque la realidad es que yo quisiera decirte que no te va a pasar, pero quiero hacer una anécdota personal que me pasó muy reciente y a mí me gusta ser muy transparente. Yo tenía, señores, unos teachers de salud mental que ya salieron. pero esos teachers, Melissa, estaban guardados en mi closet desde el año pasado. ¡Wow! Un año. O sea... Y yo un día dije, ya, Katherine, o sea, que si no se va a vender, que quién yo soy ahora de que paso unos teacher, que qué tiene que ver esto ahora con la carrera que yo me dedico, que qué va a decir la gente. Tú sabes, todo eso. Impostora. Y era una forma, claro, el síndrome del impostor, que es una forma que es autosabotearte. Y yo dije, mira, Katherine, ¿tú sabes qué? Que pase lo que tenga que pasar, pero tú no tienes ninguna evidencia de que todo lo que tú estás pensando es lo que va a pasar. Y señora, yo lancé esos teacher el martes. Y hoy es viernes. Y me quedan 8 teachers. ¿Tú entiendes? Entonces, vamos a regalarnos la oportunidad y vamos a dejar de pedirle permiso a la vida para vivirla y que pase lo que tenga que pasar y abrirnos al aprendizaje y que si no se vendían, ¿cuál era el aprendizaje que iba a dejar para mí esto? Y cómo se vendieron, ¿cuál es el aprendizaje que deja para mí esto? Porque todo es una enseñanza. Sí. Todo es un aprendizaje. ¿Qué me enseña esto a mí? A confiar más en mis capacidades, a confiar más en mis proyectos y en las ideas que yo tengo. Y asimismo, a que tú confíes más en tus ideas y tú confíes más en tus talentos, porque si están ahí es por algo. Ahora, de la única persona que depende que esto vaya a suceder es de ti y de mí, pero a nivel personal cada uno. Debemos dejar de esperar que sea otro que venga a salvarnos y a decirnos qué hacer.
que es la parte que tú mencionas de responsabilizarnos, hacernos conscientes que somos adultos. ¿Qué conexión tiene el autosabotaje con culpar siempre al de al frente? Uf, mucha. Es más fácil decir, yo no lo hice por culpa de que la gente me iba a criticar. O yo no lo hice porque mi mamá y mi papá. O yo no salgo de esta relación tóxica por culpa de mi mamá y mi papá, porque esto fue lo que yo vi. O yo no dejo esta amistad tóxica porque esta persona tiene que estar conmigo. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Y quiero conectarlo con el otro lado de la moneda, que creo que es menos usual de ver, que también para mí, tú me puedes corregir, del que se culpa de todo a sí mismo, porque me encanta eso la dos caras de la moneda, porque yo soy más del lado de que me culpo de todo y toda mi vida he pensado que soy como bigger person, más responsable, más madura por hacerlo. Pero en verdad, ¿cómo entonces se conectaría el que se culpa a sí mismo de todo con el autosabotaje? El que se culpa a sí mismo de todo con el autosabotaje es una persona que también, de alguna manera, cuando pasa alguna situación, por ejemplo, supongamos que tú tienes colaboradores y llegase a pasar una situación que no necesariamente tiene que ver contigo, sino por la persona que lo hizo, entonces tú lo tomas personal. Tú dices, no, esto pasó porque y esto pasó porque yo no fui lo suficientemente tal forma. ¿Hasta qué punto responsabilizarte de las acciones de los demás está llevando a que tú pierdas tu camino y tu norte? Porque la realidad es que cada persona es responsable de lo que hace, responsable de lo que dice. Yo soy responsable de lo que hago, responsable de lo que digo, pero yo no puedo querer hacerme responsable de la vida de todo el mundo. Y voy a traerme de ejemplo. ¿Qué pasaría conmigo si yo me hiciera responsable de las decisiones de mis pacientes? No los pudieras apoyar. Y tampoco eso. O sea, eso pondría en tela de juicio mi trabajo. Eso pondría en tela de juicio lo que yo me he preparado y lo que yo soy. Entonces, aquí es donde tiene que venir muy claro el yo saber quién yo soy, saber quién es Katherine como humana, como profesional, y que si un paciente toma una decisión X o Y, a pesar de la recomendación que se le dio, no tiene que ver conmigo porque esa persona está en su proceso. Uh-huh. Entonces, yo hacerme consciente de eso me hace saber dividir. Porque una persona que se quiere hacer responsable de todo es una persona que quiere salvar a todo el mundo, pero que también está buscando algo detrás. Ser necesitado. Ser necesitado. Esa recompensa Esa recompensa y esa satisfacción inmediata. Eso es ganancia secundaria. Claro. Ese ser necesitado, importante, centro. Claro, entonces como que en el autosabotaje también de una persona que se responsabiliza mucho de las acciones de los demás es como hacer de la historia de los demás mía y autosabotear entonces lo que estoy creando de mí. Como que hacer que el otro brille y esconderse tú mismo. 100%. ¿Tú te identificas con algún lado de la moneda? Yo me identifico con los dos porque he estado en los dos en diferentes etapas de mi vida. Pero siento que ahora mismo estoy en una etapa de mi vida muy bonita. Qué lindo. Donde me pasa el miedo natural. Siento que recientemente vencí un autosabotaje también, que es el de los teachers, por ejemplo. Pero me siento en una etapa muy bonita, Melissa, porque siento que estoy entrando conscientemente en saber que lo que soy es suficiente y que sigo trabajando por más, pero que en el camino a seguir conociendo a esa Katherine con lo que soy en el presente, me siento en paz. Qué lindo eso. Y saberme que las opiniones de los demás, lo que puedan decir los demás de mí, no me define, también me da paz. El saber que mi valor no viene ni está atado a lo que la gente pueda pensar o decir de mí. El saber que mi valor no está atado a la cantidad de trabajo que yo tenga, que yo tengo derecho a descansar y que eso está bien. Sí. No autosabotear mi descanso, no autosabotear mis momentos a solas, no sentirme que estoy siendo vaga en los momentos que estoy disfrutando con mis amigos. Estar presente en mi aquí y en mi ahora y abrazarlo, mira, al máximo. Al máximo. Porque es que la vida es aquí y ahora. Tú y yo salimos de aquí, Bravo. Dios nos libre. No sabemos qué va a pasar.
Mientras tanto, yo estoy disfrutando este momento contigo y esta conversación contigo. ¿Que me costó llegar ahí? Me costó. Que hay momentos en los que me siento vulnerable y que puede venir esa vocecita a querer jugármela. Claro que sí, porque eso es parte de ser humano. Pero sé que tengo los recursos y las herramientas para afrontar eso. Y estoy segura que eso te conllevó una serie de pasos desde identificar dónde tú te estabas saboteando, ver cómo, de dónde venían esas historias, ver cómo tú podías ir cambiando una a una, ver cómo tú lo ponías en práctica, ir viendo cada vez que se te presenta otra vez, que cuando pensamos que estamos yendo para atrás porque volvemos a repetir, pero realmente estamos viendo las situaciones de más alto nivel de conciencia. Claro. Y seguir poniéndolo en práctica, que ahora quiero llegar a eso. Qué lindo eso que tú acabas de decir, ese mensaje que entregaste de cómo tú has evolucionado, cómo tú te sientes ahora, porque sé que eso lleva un trabajo interno importante. Y hay tantas formas de autosabotaje que, o sea, yo creo que duraríamos el día entero diciendo ejemplos, pero uno que se me viene a la mente que quiero mencionar, porque me parece que no soy la única que pienso así, es como ese autosabotaje que he pasado por ahí y estoy aprendiendo a vivir diferente, de cuando viene algo fácil a tu vida o cuando tú emprendes algo que se siente muy ligero. Entonces yo era una persona que encontraba comodidad, éxito y hasta superioridad en las cosas que se sentían difíciles, retantes. Me llevó a tomar trabajo donde yo no me sentía valorada ni alineada. Me llegó a casi tomar carreras por cómo se veía en mi currículum y no porque yo realmente las quería. Y yo sentía como esa conexión con las cosas que se sentían con resistencia y difíciles. Y como que eso era éxito para mí. Y entonces si algo me salía muy fácil, era como que tenía que ser un hobby, no podía ser un trabajo porque qué fácil, o sea, no estoy generando nada en mi vida. Cuando hoy como que he aprendido a encontrar esa paz en lo que se siente ligero, que es como donde estoy ahora, en este espacio, que no es un hobby, ya está siendo un trabajo y me toma mucho trabajo interno como que show up en este espacio y crear lo que estamos ahora mismo creando, por ejemplo. Entonces como que, no sé, si tú eres alguien que te identifica con que solamente lo que te sale es difícil, lo que se siente resistente en tu vida, hay otra forma de vivir. Y qué lindo cuando tú encuentras aceptación y paz y que eso no te hace una persona vaga, ni te hace una persona menos trabajadora. Ni menos merecedora. Ni menos merecedora. Lo que viene fácil a tu vida también te lo mereces. Claro. Hubo algo que me dijo mi mentora recientemente, porque estoy haciendo un curso de mentora para mentoras. Ella me decía, Katherine, no tiene que ser tan difícil. No es tan complicado. Porque o sea, no nos damos cuenta que muchas veces hacemos las cosas complicadas nosotros, pero es precisamente por el inconsciente y todo lo que venimos arrastrando en nuestra historia. Entonces, qué bonito sería, y mi invitación es esa, qué bonito sería que te sentaras en silencio y cerraras tus ojos y pudieras de alguna manera conectar contigo y preguntarte, ¿qué necesito? ¿Cuál realmente es el siguiente paso que yo tengo que dar para mí en este momento? Porque muchas veces estamos enfocados en que sean los demás que cubran nuestras necesidades. Pero la pregunta es, ¿yo suplo mis necesidades? ¿Yo estoy ahí para mí? ¿Yo me escucho? Muchas veces queremos que una persona se siente 15 minutos con nosotros a escucharnos. La pregunta es si tú te escuchas 15 minutos a ti. ¿Qué pasaría si empezaras a dedicarte estos 15 minutos? ¿Qué pasaría si empezáramos a desconectarnos de los ruidos externos, de las redes sociales, de tanta sobreinformación, de tanto consumismo y pudiéramos cerrar los ojos y decir, quizá mi siguiente paso es a terapia, quizá mi siguiente paso es hacer un curso, quizá mi siguiente paso es trabajarme espiritualmente? Solo tú sabrás lo que tú necesitas. Pero la pregunta es si te sirve seguir postergándote. Porque seguir postergándote es una forma de autosabotearte. Tengo que ayudar a tal, tengo que terminar este trabajo. No, después, yo me trabajo después porque imagínate tantas cosas, no me da tiempo, no tengo tiempo. 100%. Pensé en alguien cercano. Sí, pasa muy a menudo. Entonces, ¿cuál tú dirías que es el primer paso? Como estoy segura que mucha gente dice, oh, y yo me estaré autosaboteando. ¿Y cómo yo sé si yo me estoy autosaboteando? Yo quiero saber para arreglarlo. ¿Cuál es el primer paso para tú saber si tú te has estado saboteando?
Mira, lo que pasa es que como hay muchas maneras diferentes de autosabotaje, esto realmente va a implicar en donde se haya encontrado el oyente que nos ha estado escuchando con lo que he definido anteriormente. Pero una forma de autosabotearte es la búsqueda constante de estar disponible para todo el mundo y dejar tus proyectos a un lado. Por ejemplo, una forma de autosabotearte también es postergar constantemente los proyectos que has pautado para ti. Una forma de autosabotearte también es dejarte siempre para después, en el sentido de voy a empezar mañana. Otra forma de autosabotearte es la búsqueda constante del perfeccionismo, que nunca es suficiente. Entonces hay muchas maneras. Entonces esto entiendo que se va a encontrar más en un proceso individual que cada persona haga en terapia, y ahí el terapeuta que la persona elija pues va a ayudarlo a encontrar herramientas para lidiar con lo que esa persona necesita. Pero básicamente se viene siendo como el mayor de todos. Bueno, y el que nunca falta, la comparación constante. Esa comparación constante en las redes sociales. No, yo no lo voy a hacer porque fulano ya lo hizo. Sí, porque tú sabes que la envidia, comparación, lo conecto mucho con envidia y queja también lo conecto. Es como que, ay, ella lo tiene tan fácil o él lo tiene tan fácil, imagínate, se lo dieron y uno aquí fajado, no es lo mismo, pero en verdad, y yo creo que lo he dicho en más de 3 episodios ya esta frase, pero es como que en vez de tú decir, justificar que ese lo logró por tal y tal cosa, es qué se requiere de mí para yo lograr eso, porque es más cómodo tú quedarte, no, ella lo logró por eso. Yo no, porque no tengo esa misma oportunidad que decir que se requiere de mí para yo poder llegar ahí. Totalmente. Y entender que muchas veces es más fácil quedarme en las narrativas donde estoy porque es cómodo. Pero la zona cómoda es eso, comodidad. Pero pregúntate si en la zona cómoda tú estás creciendo. Que mucha gente allá afuera dice, pero ¿qué es lo que tanto fuñen con la bendita zona de confort? Yo te digo, no hay ningún problema que tú crees que tú tengas tu zona de confort. Si es una zona de confort donde constantemente tú estás creciendo. Aunque sea al pasito, pero que te está moviendo. Claro, entonces muchas veces esa zona de confort es quedarte siendo y sintiendo algo que no quieres porque resulta cómodo. Pero pregúntate cómo se siente, cómo tú te sientes. Al final del día es preguntas, cuestionantes. Y acompañamiento, porque es muy difícil responder a veces las preguntas uno mismo. Si tú no has tenido acceso como a abrir esa conciencia a través de lo que sea, si tú no tienes el hábito de leer, de escuchar contenido que te aporta, yo no tuviera hace 2 años donde yo no escuchaba ni leía nada, ¿de dónde empezar a responder esas preguntas? Totalmente. Tú has dicho algo muy importante y es el tema del acompañamiento y sobre todo el saber, Melissa, que tú no tienes que hacerlo solo. Y yo te voy a decir una cosa. Yo tengo desde hace mucho tiempo en terapia. Es verdad que estoy en una etapa muy diferente de mi vida, pero el acompañamiento es fabuloso. Es un regalo porque te invita de alguna manera a confrontarte a ti mismo. Y muchas veces a nosotros nos cuesta esas confrontaciones. Pero quizá esa confrontación que tanto hemos evitado es lo que necesitamos escuchar para poder movernos. Para dejar de autosabotearnos. Yo sé que mucha gente va a pensar, pero es que salir de mi zona de confort me va a incomodar y mejor no. Entonces te quiero preguntar, ¿qué fue lo más retante para ti de sentir, como de permitirte sentir en el momento que tú transicionaste a salir de esa zona de confort y dejar de autosabotearte? Bueno, wow, qué pregunta. Se me aguantan los ojos. Yo tuve un encuentro conmigo misma en un momento donde yo pasé por un trastorno alimenticio. Y verme a mí de cara
con sangre en los dientes, con los vasos capilares rotos, de tanto vomitar porque ya yo no aguantaba la comida. Ya eso salía solo. Y verme de frente en ese espejo y verme de esa manera fue como tan chocante para mí que fue como decirme, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Y no valió que me lo dijeran mis padres, mis amigos, no valió. Valió que yo me viera de frente, que yo me confrontara a mí misma para empezar a buscar ayuda y empezar a tomar las riendas de mi vida. No estoy diciendo que ahí las tomé porque ahí no las tomé un 100%. Ahí empecé el trayecto y el camino de empezar a tomar las riendas de mi vida. Y eso empezó a muy temprana edad. Yo pasé por un proceso desde los 18 como hasta los 22. Ujú. Y 22 cumpliendo 23 fue que yo dije, ok, yo necesito ayuda. Y ahí empezó mi camino. ¿Que dejé de sabotearme? No. ¿Que tuve recaída? Pilas. Pero estoy aquí hoy. Entonces, al final esa fue la confrontación más fuerte que yo te puedo decir que he vivido y que me ha traído hasta aquí. Sí, porque cada quien tiene su propio fondo diferente, subjetivo. Las crisis son la antesala de vivir una vida en plenitud. Cuando tú dices ya no más. Ya no más. Hay dos opciones. O tú te vas más para el fondo, o tú dices, no sé cómo lo voy a hacer, pero vamos para allá. ¿Cómo se sintió al principio de ese renacer? Difícil, emocionalmente drenante. Wow, o sea, asumir la responsabilidad de tantas cosas. O sea, dejar de culpar tanto afuera. O sea, esa culpabilidad que yo tenía constante, no, que el otro, no, porque él, no, porque ella, no, porque fue por esto, no, porque yo hice esto por tal cosa. Y darme cuenta de cómo mis acciones y cómo ese mismo trastorno alimenticio me llevó a darme cuenta de tanto daño interno y tanto daño externo, tú sabes. Que al final esa era una forma de... la bulimia es una forma de hacerte daño. Ujú. Y hay especialistas muy buenos que ayudan para eso. Nosotros tenemos una en el centro que se llama Paulina Prida, muy buena, que es especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Pero, wow, tú date cuenta de frente que no era el trastorno alimenticio, sino el fondo del trastorno alimenticio. ¿Cuál era? ¿Qué hay detrás de eso? Y verlo todo. Y tomar responsabilidad de muchas cosas. Eso fue difícil. ¿Cuál sería el ejemplo del fondo? Si no quiere mencionarle el fondo en sí, pero ¿cuál sería un ejemplo del fondo detrás de eso? Vergüenza. Ok. Yo tenía mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Y también toda la vergüenza que yo vine arrastrando en el proceso. Al darme cuenta y responsabilizarme de muchas cosas. Pero parte del proceso. Si hoy en día siento vergüenza, no. Siento que esa Catherine fue una gran maestra de lo que no quiere. Poderoso. Y le agradezco mucho también. No porque la rechazo. Y creo que esta es la primera vez que voy a decir esto en un podcast. Antes yo batallaba mucho con luchar con mis sombras. Ujú. Pero mis sombras forman parte de mi historia y se crearon por algo en algún momento. Les agradezco su funcionalidad en su momento. No quiere decir que no las tenga. Pero entiendo que hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento. Ya no me miro con juicio ni con vergüenza. Abrazo esa parte de mí y le digo, gracias por todo lo que me enseñaste. Y gracias por aún recordarme en los momentos presentes en los que siento que esa parte de mí va a salir a cómo no actuar. Ujú. ¿Cómo responder en Cómo vez de responder. reaccionar? Y que si en algún momento llegase a pasar, que ha pasado, que tal vez me he exaltado en algún momento, decir, ok, ¿qué pasó? Y con mi cabeza en alto, ir a donde la persona y decirle, mira, me equivoqué, perdóname.
Que eso toma como valentía y humildad incluso. Claro. Si yo tengo que volver a vivir todo lo que viví para llegar al punto en el que me siento hoy, lo volveré a hacer. Yo creo que la sombra tiene una connotación muy negativa. Sí. Y creo que de las razones más grandes que yo creo que la gente no se atreve como a compartir los lados negros de su historia o a ser vulnerable, como le llamamos. Pero así como tú dices de agradecer, cuando tú aprendes a agradecer todas esas sombras o esas máscaras que uno se ponía cuando sintió que las necesitaba, o que esas máscaras que nos ayudaron a sobrevivir, cuando tú puedes agradecer todo eso, ya ser vulnerable, o sea, para mí ser vulnerable o decir cosas que yo tengo, sombras que yo tengo en un espacio público, no se siente como que yo estoy mostrando una debilidad. Ya no se siente amenazante porque yo lo he normalizado tanto y he evolucionado tanto de ello que uno, si a alguien más le puede ayudar, chulísimo. Y dos, me libera a mí mismo también, como que decirlo. Claro. Es muy normal. Es como que estoy diciendo una sombra. Bueno, pero esa sombra soy yo y me ayudó hasta aquí hoy y hablarte a ti de este lado de luz que te estoy hablando. Y querer ocultar esa sombra es querer ocultar una parte de tu historia que te ha traído hasta aquí. Que cabe recalcar que cuando tú ocultas una parte de tu historia, muchas veces te vas a autosabotear porque tú vas a decir, no puedo hacer esto porque como yo fui de tal manera, la gente entonces no me va a querer. ¿Cómo lo sabes? Si tú eres que te estás comparando con esa versión de ti, de ese momento que se supone que tú has trabajado y ya tú no eres. ¿Por qué sentir vergüenza de algo que te ha traído hasta aquí en lugar de abrazarlo y pararte erguidamente y decir, sí, eso fui yo? Quizá de alguna manera tú todavía lo estás manifestando en un área de tu vida y prefieres dejarlo allá atrás como escondidito. Pero como dije, querer esconder esa parte de ti, no estoy diciendo que tienes que exponerte ahora, porque cada quien tiene su proceso. Yo estoy exponiendo lo de la sombra hoy, señores. Pero... Qué honor. Pero que saber que cada cosa tiene su tiempo, pero que no necesariamente la historia que viviste es la que tienes que construir. Tienes la capacidad de construir una historia diferente. Reinvención. Y reinventarte. Que de hecho, justamente me preguntaron, Catherine, ¿cómo tú describirías este año para ti? Yo dije reinvención. Poderoso. Sí. Pero básicamente eso. Sí, yo creo que es lindo tener como una cierta neutralidad acerca de lo que somos. Que a veces tenemos tanto apego con yo soy así, esta es mi personalidad y esta soy yo. Que está muy bien, sabe quién tú eres, pero está muy bien dejar espacio como para que el día de mañana eso pueda cambiar. Y evolucionar. Y evolucionar. A mí me gusta mucho una frase de Carl Jung que dice, no soy lo que me sucedió, soy lo que elijo ser. Cada día. Cada día. Todos los días. Entonces, si tienes planes para el próximo año, plantéate metas realistas. Quizá tú tienes una lista de 15 metas. Vamos a ser realistas porque es una muy buena forma de empezar autosaboteando. Haz una lista larga y vela tan larga en el proceso del año que tú dices, no quiero hacer nada. A los perfeccionistas. Exacto. Especialmente. Específicamente, lo digo porque he estado ahí. Elige 2 o 3 que sean importantes para ti, que sean prioridad para ti. Fíjate qué micrometas va a llevar esa meta que te has puesto. Ve los pasos que tendrías que dar. Trátate con amor, con compasión y un día a la vez. Un día a la vez. Y cuando te encuentres en ese proceso de autosabotearte y sientas que eso se está volviendo mayor que tú, no dudes en pedir ayuda. Aplatanadamente yo agregaría a esa parte de autosabotaje qué historia tú te cuentas cuando tú cumples esa meta y qué historia tú te cuentas cuando tú no cumples esa meta. 100%. Porque el diálogo se puede ver negativo hasta cuando tú la cumples. Ay, cumplí una, pero entonces me faltan 4 y yo no me he cumplido una. O tú dices, esto era.
Entonces no creamos ese espacio como de celebrar esos pequeños logros que ayudan tanto a sanar ese mismo perfeccionismo, porque yo me identifico con eso también, como de exigirme mucho, de ser muy autocrítica conmigo y mucho que me costó admitirlo. Porque no sé si alguien más lo ha pensado, pero yo pensaba que ser perfeccionista era ser atenta al detalle y que eso era una cualidad buena. Así es. Y saber, Melissa, que todos estamos lidiando con cosas todos los días, que parte de ser humano es saber que van a haber días buenos, no tan buenos, días malos. Pero, ¿cómo me voy a tratar yo en esos días malos? ¿Cómo me voy a tratar yo en ese momento que me quiero autosabotear? Y reconocer sobre todas las cosas que no soy omnipotente y que en los momentos que yo necesite pedir ayuda, pedirla para no llegar a ese hoyo oscuro y autosabotearme a tal nivel que me impida a mí mismo ser el protagonista de mi propia historia. Y que no hay que esperar a tener una crisis para pedir ayuda. Claro. a los independientes. Totalmente. Como autosuficientes. Y cuando digo que todos estamos lidiando con cosas todos los días, yo estoy lidiando con el hecho de soltar un poquito más los niveles, por ejemplo, de trabajo, tú sabes. Como sabes que lo que estábamos hablando ahorita, de que parte de confiar en un equipo es delegar y confiar en sus capacidades. A.k.a. soltar el control. Soltar el control. Me ha costado, pero lo estoy haciendo. Y entonces en lugar de decirme, me falta, no lo estoy logrando, me digo, wow, fíjate que hoy dejaste que fulano hiciera tal cosa. Fíjate que hoy delegaste tal cosa. Porque también tengo dos opciones de cómo me voy a tratar. Si es del lado juicioso, tú no lo hiciste, mira lo que te faltó, mira, tú di que trabajando esto y hiciste tal cosa. O reconocer lo que sí tú estás haciendo. Dejar de reconocer tanto lo que me falta y empezar a reconocer lo que sí tengo. Y lo que estoy logrando. Y lo que día a día, como tú decías, cada día estoy trabajando en mí y puedo reconocer en mí. Que ojo, claro que abrirnos a la crítica interna de ¿dónde estoy? Es importante. Pero saber cómo hacerlo. Eso es muy importante. Me gusta mucho ese mensaje de tú como profesional, como psicóloga, hablando como humana, porque mucha gente no puede ver de este lado como que hablando desde tanta luz y aprendizaje y sabiduría, pero que también seguimos batallando cosas del día a día. Uf, claro. Yo estoy lidiando por mi parte, que para mí toda la vida va a ser tenerlo en conciencia, es como que dejar que las personas que me rodean vivan su proceso y no intrometerme ni querer tomar la rienda de eso, ni obsesionarme con querer save y moldear el proceso. Y por otro lado, aprendiendo también a invertir en mí y saber que merezco invertir en mí y que tengo la capacidad de dar, de educar y que soy capaz. Soy más capaz de lo que yo creo. Buenísimo. Eso es chulo decir eso en alto. Así es. La verdad que esta conversación me ha encantado. Para ir cerrando, ¿cómo tú entiendes que tu evolución personal ha aportado a tu evolución profesional, tu manera de acompañar? Me encanta esta pregunta porque siento que para un terapeuta acompañar un alma, ese terapeuta debe haber conocido su alma primero. Para mí, el proceso más bello en los procesos terapéuticos es yo poder ver la humanidad de la persona que está ahí frente a mí, pero también reconocerme como humana y no sentirme superior porque tengo ciertos conocimientos. Contactar corazón a corazón con esa persona, porque antes que profesional de la salud mental, yo también soy una humana. Boom. Y para mí eso no tiene precio. Al final, el conocimiento es muy importante, claro que sí. Pero para mí la conexión emocional que tú haces con esa persona que está ahí y tú saber que esa persona es más allá que tu momento de demostrarte egocéntrico de todos los conocimientos que tú tienes, sino un momento para tú
genuinamente contactar de corazón a corazón. Desde el alma y no desde el ego. Sí, desde mi auténtico ser. Full verdad. De que yo no tengo que mostrarme como un personaje. Yo soy Katherine. En el consultorio y fuera del consultorio. Bellísimo. Que antes me costaba. Y me estoy dando la oportunidad de ir sacando eso cada vez más. Porque yo no soy dos personas, yo soy una. Auténtica. Auténtica. Que a veces cuesta y reta. Totalmente. A veces nos perdemos de esa autenticidad y cuesta volver a encontrarnos. Totalmente. Y saber que como humana, antes que profesional, tengo el permiso de tener días malos, y no porque soy psicóloga, siempre tengo que estar bien. Poderosa esa palabra, permiso. ¿De qué me doy permiso? Sí. Hemos trabajado, pero estamos llegando. ¿Qué tú le dirías hoy en día a tu niña interna? Yo le diría que que gracias por haberme permitido conectar con ella, abrazarla, cuidarla y dejarle saber que nunca más ella va a estar sola. Esa ha sido la respuesta más linda de niña interna de este podcast. Muy agradecida de que me dejara entrar en su vida otra vez y de que se dé cuenta de que hay alguien que la protege, que la cuida y que en sus momentos de crisis, de ira, de frustración, ella no está sola. Gracias por compartir eso. Gracias a ti por preguntarme. La última pregunta es ¿qué frase, afirmación o mantra te has dicho muy repetitivamente últimamente? Yo me repito mucho la frase de suelto el control, fluyo como el agua y dejo que todo sea como tenga que ser, permanezco en paz y aprendo lo que tengo que aprender. Wow, eso está largo de memorizar. Sí. Profesional. Me encantó. Gracias por estar aquí. Gracias, Melissa. Me encantó mucho el podcast y gracias a todos los que me van a escuchar y me están escuchando. Dile a todos dónde te pueden encontrar en Instagram y dónde pueden tener acceso a tus servicios. Ok. En Instagram me pueden encontrar como Embrace the Talk. Soy Embrace the Talk en todos los lados. En mi página web también. En mi canal de YouTube también. Tengo un podcast, se llama Embrace the Talk, the podcast. Para acceder a mis servicios, pueden buscar en Instagram el centro Punto de Equilibrio RD. Ahí pueden escribirnos por mensaje directo o también escribirnos al WhatsApp de nosotros. Está en el link también de la página de Instagram del centro. Vuelvo y lo repito, Punto de Equilibrio RD. Ahí van a encontrar el enlace y cualquier cosita le dan ahí y contactan con nosotros. Hay excelentes profesionales de la salud mental que me acompañan y que con ojos cerrados refiero de verdad. Buenísimo. Siempre me gusta agradecer al final. Gracias por tener esta conversación conmigo tan aterrizada, tan humana, tan honesta, tan directo al punto, tan vulnerable en sus partes. Gracias por confiar en mi espacio, en verdad, nuestro espacio hoy. Y gracias por ser tan buena profesional y explicarlo tan bonito y también lo que es el autosabotaje, y gracias por compartir con nosotros tu cuento. Gracias a ti por invitarme, de verdad que ha sido uno de los podcasts que más he disfrutado. La verdad que sí. Ahí me van a matar un día. Lo recibo con mucho cariño. Gracias, de verdad. Gracias.